Hoy vamos a ver a los estoicos. Vamos a ver hasta qué punto los primeros estoicos, con los primeros estoicos, desde luego no me refiero a los tres primeros estoicos, me refiero a los estoicos del primer y segundo siglo, acaso, de la Estoa, ¿sí? Es decir, es un periodo bastante largo. Eh, entonces, bueno, estos primeros estoicos son los menos conocidos. Nos vamos a concentrar en ellos porque ellos presentan un cuadro de temas, un cuadro utópico, un cuadro de pensamiento político que aparentemente estuvo ausente en los estoicos posteriores. Podemos ver a un Séneca que sin mayor problema es consejero de Nerón, ya en el siglo I después bueno, de nuestra era. Tenemos un Marco Aurelio, que fue el emperador filósofo, le llaman, sin problema alguno de que esto se opusiera, rompiera, entrar en conflicto con su labor como estoico. De hecho, hoy es fácil encontrarse títulos, obras que se llaman algo así como, piensa como un emperador romano y este tipo de cuestiones más como, pues, ¿cómo decirlo? Medio en la onda coach y este tipo de cosas. Entonces, bueno, pareciera que para los estoicos posteriores no es un problema el posicionamiento político, o bien es posible posicionarse políticamente como estoico, incluso entre las clases altas, en las clases adineradas, ¿sí? Bueno, eso no fue un elemento que existiera entre los estoicos más antiguos. En realidad había un elemento aparentemente contrario. Vamos a ver hasta qué punto lo es. Entonces comenzaríamos con los estoicos. Estamos hablando nuevamente de los últimos años del siglo IV. Propiamente hablando, esta escuela se va a desarrollar en el siglo tercero. Ya estamos plenamente en el siglo tercero. Digo que se desarrolla plenamente en el siglo tercero porque, aunque ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Aunque pues Zenón estuvo activo en Atenas mucho tiempo antes, compartió espacio o fue alumno de algún platónico como Genócrates, eh, fue alumno o estuvo en contacto con círculos heraclíteos y fue un alumno destacado y fiel seguidor de la filosofía cínica a cargo de Crates. Aunque este es el caso, eh, pues bueno, los inicios reales de la escuela se dan cuando él se decide a dar sus propias lecciones en lo que se conoce como la estoa Oikile, el pórtico pintado, ¿no? Ahí cercano al Ágora, ¿sí? En plena calle, digamos, cerca del mercado, pues él decide abrir su escuela. Entonces, propiamente hablando, es cuando inicia el estoicismo. No es como en el caso de Epicuro, que antes de abrir su escuela en Atenas, él ya tenía alumnos, ya había enseñado en localidades como Lámpsaco, Mitilene, ¿no? Va a tener que salir huyendo de Mitilene por la persecución, en el caso de Epicuro, contra él por parte de los peripatéticos, ¿no? Se sabe o se cree que tras de esa persecución estuvo el propio Teofrasto, ¿no? No es el caso de los estoicos. El caso de Zenón, el fundador del estoicismo, es que incluso viene con una especie de biografía pues muy novelada, como de interpretación providencial. La idea de que, pues, Zenón es arrojado a la filosofía, pues porque siendo un comerciante vía marítima, desde luego, pues va a naufragar. Entonces, esta idea de que tras el naufragio él se dedica a la filosofía se convirtió en todo un tema desde el propio Antístenes. Recuérdense que Antístenes decía que hay que cargar con aquello que tras el naufragio sobre nada con uno. Bueno, siguiendo esta misma impronta, el propio Zenón, tras naufragar, se va a dedicar a la filosofía. Va a seguir a Crates, va a recibir lecciones platónicas en la academia, incluso le reprochaban que
que entraba, utilizaba los términos académicos, pero los torcía, ¿no? Los mal utilizaba, le reprochaban. Aunque no se sabe de un maestro aristotélico o peripatético, su lenguaje, los términos que utiliza reflejan o ponen en evidencia que estuvo en contacto con la filosofía aristotélica, ni siquiera con el que se conoce como Aristóteles perdido, este primer Aristóteles todavía muy imbuido de platonismo. No, en realidad se trata de un Aristóteles como el que encontramos en la metafísica y en la física. Sus lecciones muestran que estaba muy familiarizado con el lenguaje platónico y aristotélico, ¿no? De ahí algunos términos como, o distinciones como cuerpo-alma, Dios y la materia, etcétera, ¿no? Que incluso señala su concepción de lo divino como demiurgo, ¿no? En el mismo término que utiliza Platón en el Timeo. Entonces, pone en evidencia que a pesar de haber estado en contacto con los cínicos y con escuelas como la escuela de Megara, también fue asiduo a la escuela de Megara, esta escuela tan anclada a las cuestiones del lenguaje y los significados. Bueno, el propio Zenón pone en evidencia, denota su lenguaje y su filosofía, que tomó muy en serio la filosofía platónica. Bueno, entonces, ¿y cómo consideramos el estoicismo? No solo a nivel popular, sino a nivel, digamos, académico también, lo que más nos llama la atención, lo que más solemos referir del estoicismo, pues que esta es una especie de doctrina de la aceptación, de una aceptación resignada, de una aceptación pasiva a lo que acontece, pues frente como dice Marco Aurelio, la impetuosa transmutación universal, ¿no? Entonces, se les reconoce una cosmología, pues, sobre el destino, ¿sí? Y en la cual, pues, se sostiene una moral de la apatía, de la renuncia a las pasiones, en aras de una virtud hiperracional, ¿no? Que nos conduce a la vida feliz. Entonces, según muchas interpretaciones y según distintos textos estoicos más tardíos, pues lo único que falta es cambiar nuestros juicios, como si el mundo estuviera bien, tuviera un orden preciso y nosotros tuviéramos que ajustar el juicio a ese mundo tal y como es, para que no le agreguemos pues, opiniones, valoraciones y por lo tanto para no sufrir. Va a decir Epicteto, lo que nos afecta no son las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas, ¿no? Ese es un punto clave en el caso de los estoicos, porque es la interpretación más difundida y más habitual. El estoico como aquel que frente a lo que acontece en el mundo, por crudo que pueda ser, va a decir, bueno, lo único que me compete es mi uso racional, el uso de mis representaciones, y por lo tanto yo puedo olvidarme de ese mundo, porque lo que está mal es mi juicio, no el mundo, ¿sí? Esto ya, desde luego, en el mundo y en conexión plenamente con el mundo helenístico, el periodo posterior a la muerte de Alejandro Magno, que tras levantar su imperio va a morir muy tempranamente, y entonces sus sucesores, sus generales o diádocos, ¿no? Van a emprender unas batallas muy crueles, muy despiadadas, muy agudas, por el control del mundo conocido, ¿sí? Bueno, en esa circunstancia geopolítica y desde luego la problemática social que viene con ello, que es, bueno, un periodo de posguerra, una serie de nuevos esclavos, hechos esclavos por la guerra, mujeres arrojadas a la prostitución por la pérdida de sus esposos, su familia, etcétera. Entonces tenemos un cuadro completo de lo que se llama una crisis y se suele asumir entonces que el estoicismo aparece como un intento de pues, ofrecer una salvación individual, interior del individuo frente a un mundo que es hostil, ¿no? Y que en muchos casos sí tiene razón. Sí, ese mundo hostil llamaba a una filosofía salvadora, frente a la imposibilidad de participar incluso políticamente. Habían desaparecido las instituciones ordinarias, la toma de decisiones, y finalmente los estoicos siempre van a ser unos extranjeros dentro de Atenas. Pertenecen en realidad a zonas más cercanas a Asia Menor. En el caso de Zenón, a la isla de Chipre, ¿sí?
En el caso de Crisipo es un área muy cercana, ni siquiera son hablantes nativos del griego. En el caso de Crisipo es nativo hablante de arameo. Entonces, pues van a aprender tardíamente el griego, se refleja en sus obras, se burlan mucho del tipo de lenguaje que utilizan y de cómo se atreven a torcer el lenguaje, convierten en adjetivos ciertos formas verbales, están continuamente creando neologismos y se los reprochan, o sea, no solo los propios griegos, ¿no? Como Galeno, por ejemplo, ¿no? También se lo van a reprochar personajes latinos como Cicerón, le van a reprochar a los estoicos el mal uso del lenguaje, el exagerado uso de neologismos para hablar de su filosofía. Necesariamente si están diciendo algo nuevo, tenían que utilizar un lenguaje nuevo, ¿no? Bueno, entonces esta interpretación tan fuerte de los estoicos y que sí ayuda en momentos muy críticos de la vida, sí, sin duda es útil, pero esta interpretación del estoicismo parece, según distintos autores y según distintos análisis, pues que se puede conformar como una especie de moral de la aceptación que sirve desde luego como justificación, como andamiaje, como sostén, pues de la explotación de las clases pobres, ¿sí? Es decir, una teoría del destino en la cual, pues en donde te encuentres y cómo te encuentres es parte del universo y parte del constructo racional del universo, y por lo tanto no tienes nada que objetarle, se hace esclavo, como en el caso de Epicteto, ¿no? Que la anécdota dice, y le están torciendo la pierna, y él tranquilamente le dice a su amo, me la vas a romper. Y cuando se la rompe, tranquilamente contesta, te dije que me la romperías. Es como un estoico que es descarnado, que está fuera de sí, y que nada le afecta en absoluto, ni siquiera los dolores que competen a su propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, con este tipo de andamiaje, parece que en algún punto el estoicismo, sobre todo en Roma, va a servir pues como una especie de parapeto de las clases dominantes, una especie de, bueno, tú conténtate con tu situación tal y como está, porque forma parte de un destino, ¿no? A mí me tocó ser millonario y te tocó ser esclavo, ¿no? Eso lo vamos a ver sobre todo en la siguiente sesión, porque vamos a ver cómo en realidad hay disputas intraestoicas, es decir, al interior de la escuela estoica, en la cual se están jugando posicionamientos políticos muy interesantes. En el caso de los estoicos, vamos a ver, en el caso de los primeros estoicos, vamos a ver que eso se puede matizar de muchos modos, ¿sí? Quien ha defendido sobre todo esta idea del estoicismo como una especie de andamiaje teórico que soporta la explotación de las clases oprimidas, el autor por antonomasia ha sido Gonzalo Puente Ojea. Yo aquí tengo el texto, no sé si está en PDF, seguro sí, es un textito que se llama Ideología e Historia, el fenómeno estoico en la sociedad antigua, en la editorial Siglo XXI, de Gonzalo Puente Ojea. Este autor, desde luego, es marxista, y este autor, pues, va a defender que la explotación de las clases oprimidas tuvo un anclaje teórico fundamentado o basado en el estoicismo, ¿sí? Eso es lo que dice este autor, lo defiende muy bien, ha leído muy bien a los estoicos, ha leído el griego, ha leído los fragmentos, es decir, es un texto de primera mano, porque aunque es un autor francamente adverso al estoicismo, sumamente adverso desde las primeras páginas, en este tiempo me parece que es imposible obviar este tipo de textos, por el hecho de que, en efecto, el estoicismo en el mundo moderno se está afianzando, se ha popularizado mucho, pero se está afianzando como una doctrina de la pura aceptación. Estuve tentado a traerles una imagen de una toma de captura que hice de Facebook, pero en verdad las personas que se dicen seguidoras del estoicismo defienden literal, así que pueden asesinar a toda tu familia, violar a tu mujer enfrente de tus ojos y un montón de cosas atroces, y tú tienes que permanecer incólume porque eso es la virtud. Entonces, en nuestro tiempo podríamos dejar que pase lo que sea, ¿sí? Desapariciones, muertes de mujeres, de hombres, de personas trans, podría pasar lo que sea, totalitarismos, lo que sea,
Y uno podría decir, bueno, yo soy estoico y lo único que me compete son mis pensamientos, entonces que el mundo gire, por cruel que pueda ser, ¿sí? Eso es lo que me parece peligroso de este tipo de lecturas. Entonces es ineludible este texto, insisto, si ustedes lo leen les va a parecer sumamente adverso al estoicismo, pero es imprescindible leerlo, entender los argumentos y tratar de ir a hacer una revisión del estoicismo, ir a hacer una revisión de lo que este autor coloca con citas, incluso en griego y un montón de terminología y autores que ha leído de manera muy puntual. Eso sí, es impecable el texto. Lo que acabe recuperar son ciertas interpretaciones. Frente a este autor, por ejemplo, que defiende esta idea del estoicismo como una filosofía conservadora, ¿sí? Una filosofía que justifica la explotación, hay un montón de obras, otras tradiciones, que han considerado que el estoicismo fue la única escuela que realmente en la antigüedad se opuso diametralmente a la esclavitud, que incluso la ideología estoica está de fondo en las revoluciones de esclavos, en las revueltas de esclavos, y hay un caso puntual, también lo vamos a ver un poco más bien la siguiente sesión, pero hay un caso puntual de un estoico, Blosio de Cumas, que va a formar parte de las filas y va a funcionar como ideólogo de una revuelta contra Roma, ¿sí? Entonces, estamos hablando ya del siglo I antes de Cristo, todavía estamos en ese siglo. Entonces, nótese que en realidad el estoicismo desde antiguo se está moviendo en esta dicotomía. Cicerón les va a reprochar una especie de abandono de la vida. Les va a decir, ustedes abandonan el cuerpo y abandonan la naturaleza y abandonan la vida, llenándose la boca de hablar de la vida y de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta disputa que tiene mucho que ver con cómo se vinculó el estoicismo al cinismo, el pensamiento político, desde luego, del estoicismo y su utopía, ¿sí? Su pensamiento utópico, ahí es donde está latiendo esta cuestión, pero es muy actual, es muy pertinente. En nuestro tiempo, la gran mayoría de filósofos estoicos o de practicantes estoicos renuncian al primer estoicismo, lo consideran como extravagante, ¿no? Ciertas posturas de los estoicos más antiguos, como pues ver con buenos ojos la antropofagia, el incesto, este tipo de cosas más escandalosas. Ellos se desentienden por completo de este estoicismo que nos llega en fragmentos y se van directo a Séneca, a Marco Aurelio, que son estoicos extraordinarios y de una retórica muy amable, muy bella, pero que tienen el inconveniente pues, de pertenecer a siglos muy posteriores al primer estoicismo y de tener una postura política muy comprometedora. Es el caso de Séneca, pues. Es un estoico que va a hablar de que no hay que valorar las riquezas y demás, pero es una persona más, de las personas más ricas en Roma, por ejemplo. O es consejero de Nerón, lo cual incluso lo va a llevar a la muerte. Entonces, o un Marco Aurelio, pues qué padre lo que escribe, pero está levantando guerras, está sosteniendo un imperio, está persiguiendo cristianos, está defendiendo los límites de un territorio, es decir, es un estoico que guerrea de día y de noche se pone a escribir cosas bonitas, ¿no? Entonces, hay que ser muy capaz de ser honesto en este punto y decir, bueno, como escritor es una cosa, pero pues es un político, finalmente se trata de una persona que está haciendo política y está al frente de un imperio. Y eso es algo a lo que los estoicos del primer periodo, de la antigüedad griega, afianzada en Atenas, no tienen. Estos estoicos son pobres, son desarraigados, llegan, yo estuve haciendo un cálculo, uno de esos estoicos llega a Atenas con 1,500 pesos en la bolsa. Alguien imagínense irse a otro país con 1,500 pesos aproximadamente, ¿no? Entonces es una pobreza abrumadora, tenía que escribir en conchas, ¿no? En huesos de animales, tenía que trabajar de noche, en el caso de Cleantes, cargando agua y regando los huertos para de día dedicarse a la filosofía. Es decir, tiene una situación muy precaria y eso les da cierto posicionamiento político que refleja cierto, incluso yo me atrevería a decirlo,
ciertos alcances teóricos que llegan a ser revolucionarios. Es muy importante, dado que la institución de la esclavitud fue la que sostuvo económicamente la esclavitud y los, ¿cómo se llaman? La apropiación de grandes tierras para el cultivo, que finalmente trabajaban esclavos, ¿sí? Eh, Va a ser el fundamento económico de la antigüedad. Entonces, no es ninguna sorpresa que un cuestionamiento sobre la propiedad y un cuestionamiento sobre la esclavitud vengan a ser un análisis, si se quiere, moral, pero que se deja y que tiene implicaciones políticas y económicas de largo alcance, llegan a ser históricas. Ese es el caso de los estoicos, ¿sí? Los estoicos van a desarrollar un pensamiento político que desafía las instituciones más importantes de la antigüedad. Lo vamos a ver cuando pasemos, de hecho ya casi pasamos a la cuestión propiamente de la utopía. Entonces, igual que en el caso de Antístenes, y por eso es una tradición cínico-estoica, porque los estoicos van a absorber el cinismo por vía de Crates, el cínico, que fue maestro de Zenón, ¿sí? Entonces van a desarrollar una utopía autonomista, ¿sí? Mediante la cual pues van a mostrar una profunda crítica a las relaciones de explotación, a las relaciones jerárquicas, ¿sí? Y van a anunciar un nuevo orden, ¿sí? Si se quieren términos así milenaristas, eh, con mucha esperanza, si se quiere, muy contrario al estoicismo, que, que pretende no esperar nada. Bueno, esta utopía parece ahí entrar de modo un tanto, ¿cómo decirlo? Eh, con ciertas tensiones todavía dentro del pensamiento estoico primigenio. Todavía no es fácil colocarla. Los autores modernos barajean varias opciones. Es que fue un primer estoicismo, es que fue un estoicismo todavía muy anclado al cinismo, y se barajean un montón de opciones. El hecho de que los estoicos al paso de los siglos sigan defendiendo estas posturas antiesclavistas o ¿qué será? Que cuestionan la propiedad privada o las instituciones más fundamentales de la polis, bueno, habla muy claramente de que no se trató de un primer estadio de la escuela, sino más bien de una escuela consciente de las implicaciones de su pensamiento político. Todos los estoicos van a anunciar un nuevo orden en el que reina la concordia entre todos los seres racionales, ¿sí? Entonces, ese es el perfil que nos interesa destacar mediante esta idea, esta concepción de la utopía estoica, ¿sí? Denme un segundo. Entonces, bien, entonces, insisto, fue Zenón. Algo muy importante que cabe destacar, ¿no? En este plano, en este punto. Ustedes me dicen si ven el cambio de diapositiva, por favor. Eh, Sí se ve. este fragmento es de Plutarco, muchas gracias. Zenón escribe su República contra la de Platón. Esto, seguimos en la temática de los cínicos y estoicos en contra de cierta lectura de Platón, ¿no? Como veíamos hacia el final de la sesión pasada, no es Platón sin más, es cierto modo de aproximarse a Platón, y es muy interesante más bien ver cómo lo veían los propios estoicos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esta idea, que incluso la reconoce un propio platónico, Plutarco, ¿sí? Que Zenón va a escribir su República, pero contra Platón, ¿sí? Es cierto que fue una de sus primeras obras, la República de Zenón, ¿sí? Desde luego, para entonces Platón ya había muerto, ¿sí? Aristóteles, me parece que también ya había muerto, ya estaba al frente del Liceo Teofrasto, y me parece que Teofrasto ya también estaba bastante entrado en años, aunque los estoicos van a tener oportunidad de disputar contra Teofrasto, ¿sí? Bueno, entonces la República la escribe, se dice en modo de burla, se decía en la antigüedad, que la escribió sobre la cola del perro, ¿no? Haciendo referencia, desde luego, a la constelación, creo que se refiere a una de las osas, la osa mayor, pero también haciendo referencia a que la escribe, digamos, bajo magisterio de un cínico, ¿sí?
Después, otros estoicos van a defender esta obra, Zenón va a defender esas mismas ideas en muchas otras obras, y el tercer escolarca al frente de la escuela, Crisipo, va a escribir una obra que se llama Sobre la República, ¿sí? Y bueno, esta obra tiene el mismo sentido que la de Zenón, va a defender lo que muchos han considerado muchos puntos de vista cínicos, ¿sí? Como una suerte de resabios cínicos. Lo que vamos a intentar es ver cómo esta utopía no es un resabio cínico, tanto como un correlato necesario en función de la cosmología estoica y de la ética estoica. Es decir, entra plenamente a conformar ese sistema estoico que ellos sí defendían como un sistema. Incluso le van a reprochar a Aristóteles y a Platón en diversos puntos que para ellos son asistemáticos, ¿no? Pues porque el pensamiento platónico y aristotélico presenta desarrollo. No, lo están menos interesados Platón y Aristóteles en presentar una serie de dogmas que se sigan unos de otros, sino que más bien están desarrollando su pensamiento, ¿no? Entonces muchos diálogos Platón los va a dejar en aporía, Aristóteles va a recuperar ciertos puntos de vista, los va a matizar, va a cambiar, va a abandonar definitivamente cierto platonismo, pero los estoicos desde el principio están fincados en la idea de que pueden fundar un sistema, y ese sistema entonces reclama que todas sus partes se correspondan de principio a fin, ¿sí? Eso es algo entonces que vale la pena tomar en cuenta porque el pensamiento político estoico, sus utopías, ¿sí? Van a entrar plenamente en el sistema tal como está conformado, y entonces, para poder abandonar cierto utopismo o cierto pensamiento político, pues lo que van a tener que hacer los estoicos posteriores es, digamos, fragmentar la teoría y cambiar muy diversas cosas. Los estoicos posteriores, ya del periodo que se le conoce como periodo medio, se van a acercar muy peligrosamente a otro tipo de ideas provenientes sobre todo de Platón y de Aristóteles, ¿sí? De ahí que parezca que van a chocar de manera desproporcionada dos visiones del estoicismo, ¿sí? Un estoicismo más bien, ¿cómo decirlo? Un estoicismo pues si se quiere, con esta idea y este lenguaje de Puente Ojea, un estoicismo conservador, y otro estoicismo más bien, pues yo le llamaría cuasi revolucionario. Yo pensaría que un término quizá más apropiado es contestatario o contracultural, ¿sí? Ese sería el término que yo pensaría más apropiado. Según la doctrina que sigamos, ¿no? Los marxistas jamás le llamarían revolucionario porque pues para ellos la revolución, el llamado a hacer la revolución es el proletariado, ¿no? Entonces, mientras no exista el proletariado, no existe el sujeto revolucionario propiamente hablando, ¿no? En el caso del marxismo, ¿no? Entonces, bueno, la postura estoica va a ser sumamente crítica con la cultura de su tiempo. Eso sí lo podemos decir sin temor a ser, digamos, equívocos en lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, estos estoicos entonces van a desarrollar una utopía. Si ustedes vieron los textos correspondientes a esta sesión, vamos a ver cómo se organizaba la República de Zenón, ¿sí? Este escrito, aparentemente muy breve, quizá en dos capítulos, digamos, dos libros se le llamaban en la antigüedad, ¿no? Dos volúmenes, digamos, pues sí, hoy quizá podríamos considerarlo dos capítulos, ¿no? Bueno, y en el primero, ¿qué nos dicen las fuentes? Sobre todo el escéptico Casio, que es lo que recupera Diógenes Laercio. Bueno, pues nos dice que nada más iniciar la obra, Zenón decía que la educación enciclopédica era absolutamente inútil, ¿no? La enquiclion, paideia, ¿no? ¿A qué se refiere la educación enciclopédica? La educación tradicional, ¿sí? Esta que le gustaba tanto a Platón, digamos, para su academia, ¿no? En geometría, hoy lo que conoceríamos como astronomía, ¿no? Música, ¿sí? También tiene mucho que ver con matemáticas, ¿no? Es decir, saberes generales. Zenón va a decir en un primer momento, e iniciando nada más su república y muy en talante, igual que los cínicos, ¿sí?
La educación enciclopédica no es necesaria, la rechazamos porque es inútil, ¿sí? Bueno, ¿a qué equivale esto en el libro 1 de la República de Zenón? Al inicio, no a mitad, no al final. Al inicio es una declaración, ¿sí? Una especie de manifiesto inicial. ¿Qué manifiesta esto? Bueno, un rechazo a la cultura y los valores tradicionales, ¿no? Una especie de nota crítica, una especie de rechazo a colaborar con los valores ordinarios. Va a ser todo un tema en el estoicismo, este rechazo a las cuestiones como más comunes, más habituales, más afianzadas y reproducidas culturalmente, ¿sí? Un montón de cosas van a pasar por la tijera del estoicismo. Para ellos va a ser fácil porque son extranjeros en Atenas, vienen con otra cultura, se asume que Zenón tuvo cierto influjo, digamos, de un monismo muy seguramente semítico, ¿no? Eh, tuvo, digamos, otra formación, aprendió griego tempranamente, desde luego leyó a Platón desde muy joven, le llevaba a su papá los diálogos, pero Zenón, como extranjero, Cleantes, Crisipo, todos venían de Asia Menor, también de esta isla de Chipre, todos estos, pues esta especie de semitas helenizados, ¿sí? Van a tener una cultura diferente, entonces va a ser muy fácil para ellos llegar a Atenas y rechazar la cultura tradicional, ¿sí? Ellos van a tener la oportunidad, en lugar de oponerle su cultura, de decir, bueno, ya conocí esta otra de acá, puedo hacer una valoración crítica porque ninguna ha sido suficiente, ¿no? Tengo oportunidad de cuestionarlo. Es mucho más difícil cuestionar la cultura en la que uno nació y se desarrolló y que asumió, incluso acríticamente, que llegar a una que nos es francamente ajena, ¿no? Zenón siempre va a ser un extranjero, le van a dar, al parecer, hacia el final de su vida, le van a ofrecer la ciudadanía ateniense, pero él sigue diciendo, no, sigan diciendo que yo soy de sitio, ¿no? Ahí en Chipre, esta isla. Bueno, entonces este primer manifiesto va a ser evidente pues un rechazo a la cultura tradicional, ¿sí? Y entonces vienen una serie de cuestiones que afianzan este rechazo de la cultura, ¿sí? Primero nos dicen, el sabio vivirá como un cínico porque el cinismo es un camino abreviado hacia la virtud. Esta declaratoria, igualmente en la República, lo que va a evidenciar otra vez es que, bueno, la filosofía que mayormente rechaza la cultura tradicional es el cinismo. Entonces, el sabio, si quiere vivir feliz, si quiere un camino abreviado hacia esa virtud, otra vez esa virtud como qué, como virtud natural, ¿sí? Como el modo mejor de ser según la propia naturaleza, eso es la virtud, ¿no? La excelencia en su propia naturaleza. Bueno, aquel que quiera ser virtuoso seguirá el cinismo, porque este es un camino abreviado hacia la virtud. Se ha discutido mucho qué significa eso de un camino abreviado. Pues dado que los cínicos no llevaban, como los estoicos, ¿sí? Cosmología, lógica, ¿sí? Una serie de postulados éticos, un sistema que defender. Quizá un estoico habría dicho, bueno, ¿quieres, digamos, evitarte toda la cosmología, toda la lógica? Sigue al cinismo. Es prácticamente lo mismo, pero sin tanta teoría, ¿no? Eso es un modo que me parece apropiado de interpretar esto del camino abreviado. ¿Qué más decía la República de Zenón? Bueno, defendía la antropofagia, no solo ahí, en un montón de escritos. Es decir, no el canibalismo. No se trataba de comer humanos vivos o matarlos para comérselos. No, la antropofagia, incluso el término que creo que ellos utilizan es la autofagia, ¿no? Es decir, comer carne humana, desde luego, de humanos muertos, ¿no? Incluso decía Crisipo, si le amputan a alguien una parte del cuerpo, piénsese un brazo, por ejemplo, pues se lo puede comer si quiere, puede cocinarlo y comérselo. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún problema con ello, ¿no? Esto, desde luego, tiene que ver con la cultura en la que se están desarrollando. Hay que entenderlo así, situado en su contexto. ¿Por qué hay que situarlo? Pues porque acuérdense que había una serie de historias o mitos
pues que hablaban de qué, de que le dieron de comer a sus propios hijos y este tipo de cosas tan escabrosas, ¿no? Que están en la cultura griega, y bueno, podrían parecer escabrosos al griego común, pero Zenón va a decir, bueno, pues no tiene nada de malo comerse a los muertos, ¿no? Eso mismo respecto de los ritos pues en funerarios, ¿no? Van a decir, pues se puede dejar sin enterrar, se puede dejar sin libaciones, en realidad no hay ningún problema, pues el cuerpo finalmente se reintegrará a la naturaleza, entonces no hay que cumplir con ninguno de esos ritos. El incesto, por ejemplo, esa cuestión igual, incluso en nuestro tiempo sigue siendo muy escabrosa, ¿no? La cuestión de, pues, tener relaciones sexuales con la propia familia. Los estoicos, desde luego, están pensando, pues, en Edipo, ¿sí? En Edipo, que va a tener relaciones con su madre, va a matar a su padre, etcétera. Bueno, este tipo de historias, de mitos, de narraciones en boca de los poetas, pues Zenón va a decir, bueno, no hay nada de qué asustarse. En realidad otros animales lo hacen y lo dice de un modo tan explícito que llega a horrorizar. Hay editores que no traducen estos fragmentos. Y en el italiano hay un editor que dice que esos fragmentos deberían estar prohibidos por la decencia, ¿no? Bueno, explícitamente el Zenón dice, pues no tiene nada de malo frotar el propio miembro con el cuerpo de la madre, este tipo de cosas, ¿no? Insisto, no hay que tomar estas ideas y decir, entonces para ser estoico hay que ser incestuoso. No, lo que hay que hacer es colocarlo en su contexto y decir, bueno, en el momento específico, histórico, en el que le toca vivir a los estoicos, cuestiones sumamente escandalosas eran la antropofagia, el incesto, ¿sí? La pederastia, ¿no? Insisto, hubo localidades y clases o sectores en donde, pues la pederastia, es decir, relacionarse con adolescentes, un hombre varón, sobre todo un hombre varón, relacionarse con adulto, relacionarse con un adolescente, no estaba mal visto. Pero hay otros lugares en los que sí, y el caso de Atenas, al menos entre las clases bajas, parecía que generaba cierta crítica y rechazo, ¿no? De hecho, el mismo Platón va a hablar de las relaciones, ya no solo pederásticas, de las relaciones entre dos hombres, pues como contra natura, eso lo va a decir en las leyes, ¿sí? Va a ser un poco más amable con ellos, con estas relaciones en el banquete, por ejemplo, ¿no? Otra vez para fortalecimiento militar del Estado, porque lo que elogia es que eran un muy buen ejército, ¿no? Este ejército de amantes del que habla. Bueno, en el caso de los estoicos van a hablar muy abiertamente de la pederastia. Los fragmentos que yo les coloqué ahí, incluso yo les hice alguna corrección, porque el término que utilizan ahí, es abrir otra vez, como lo mencionaba la vez pasada, esto de abrir las piernas a varones o a mujeres, ¿no? Dicen, es indiferente abrir las piernas a unos o a otros, ¿no? Se refieren a la relación sexual. Entonces, para ellos, no la pederastia como la entendemos hoy, que es el abuso de menores, ¿no? La relación sexual con adolescentes, que es algo cultural en Grecia, para ellos es una cosa indiferente, ni siquiera es que sea algo bueno, ¿sí? O malo, o pecaminoso, cualquier, no, es una cosa indiferente. También la prostitución, los estoicos, que yo sepa, son los únicos que teorizaron sobre la prostitución, porque hay anécdotas con prostitutas en casi todas las escuelas. Había incluso heteras en la escuela de Platón. La Astenia de Mantinea, por ejemplo, es una hetera de la escuela de Platón. Otra hetera de la escuela de Epicuro es una prostituta, digamos, de la escuela de Epicuro es Leontión, había un montón en la escuela de Epicuro, ¿no? Edia, Mamarion, hay un montón, ¿no? En el caso de los estoicos no tenemos noticia de una filósofa que haya sido prostituta, pero sí que hay teorizaciones estoicas sobre la prostitución y la idea fundamental que defendería Zenón es que la prostitución no tiene nada de malo, nada en absoluto y que es indiferente, tampoco es que haya una reglamentación, ¿no? Para ser virtuoso hay que dedicarse a la prostitución, pero en realidad para los estoicos no es un problema, en realidad es un indiferente, ¿no? Acuérdense que entre los socráticos había una persona, Fedón,
pues que había sido un esclavo prostituido, ¿no? Y mediante estos ejemplos los estoicos van a evidenciar pues que una persona incluso en esa situación puede alcanzar la virtud, ¿no? Como es el caso del propio Fedón, seguidor de Sócrates, ¿sí? Ha sido seguidor de Sócrates y que levantó unas teorías ahí, más bien fisiológicas muy interesantes, ¿no? Ancladas en la cuestión de la virtud, ¿no? Entonces, nótese, tan solo a partir de esto que les estoy mencionando, la radicalidad de los estoicos, la radicalidad de su oposición a la cultura. Es una cosa extraordinaria cómo los estoicos van a notar las partes más escabrosas de un rechazo cultural y van a decir, bueno, todo esto, todos estos valores que rechaza su cultura, en realidad no son ningún problema, ¿no? Y van a tener toda una teoría de fondo porque, pues, al señalarlos como indiferentes, los señalan como indiferentes no sin más, sino indiferentes de cara a la virtud, ¿sí? No nos hacen más virtuosos o menos virtuosos, etcétera. No, eso para los estoicos no es un verdadero problema, ¿sí? Si nos alejara de la virtud, ese sí que sería un problema, ¿sí? De la virtud, del desarrollo natural y óptimo, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos con la República, algo que se les ha reprochado incluso en el mundo moderno, pues es que para los estoicos, los que no son sabios, digamos los no virtuosos, y que para los estoicos son viciosos, todo aquel que es no sabio, todo aquel que es no virtuoso, ya es un vicioso, aunque esté en camino hacia la virtud, es un vicioso, ¿no? Van a poner esta imagen de aquel que está a 1 metro bajo el agua, se ahoga igual que está 10 metros bajo el agua, ¿no? Pues no hay tintas medias. Hay progreso hacia la virtud, pero incluso el que está progresando sigue siendo un vicioso, ¿no? Entonces, algo que les han reprochado es que para ellos los que son viciosos, es decir, los que no son sabios, son enemigos, esclavos, extraños entre sí, incluso los que consideramos amigos, los familiares, incluso de la familia nuclear, los más directos, padres con hermanos, hermanos con hermanos, con la madre, todos son enemigos entre sí, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esta apuesta de los estoicos? Porque por el modo en el que está dicho en el texto de Diógenes Laercio, es evidente que están elaborando un silogismo, y el silogismo se debe a Zenón, es decir, los propios estoicos no les están inventando nada, no es, digamos, un chismerío como el que le gusta a Diógenes Laercio, se trata de recuperar un silogismo elaborado por los propios estoicos, ¿no? Entonces, ¿qué muestra? Bueno, en primer momento esta idea de que todos los que no son sabios, aunque sean familiares y lo que sea, son enemigos entre sí, primero muestra que la familia tradicional ya no se considera un centro de vinculación. Es decir, no importa si es tu padre, tu madre, lo que sea, puede ser tu enemigo, ¿no? Segundo, la ciudad por sí misma, porque también ahí mencionan, por ejemplo, el ciudadano. El verdadero ciudadano no es el que vive en tu misma localidad, en la misma polis, en el mismo condado, ¿no? Según sea el caso. No. El verdadero ciudadano va a ser el sabio, y el verdadero amigo y el verdadero familiar va a ser el sabio, no importa si vive hasta el otro lado del mundo. Entonces, va a mostrar un rechazo a la familia tradicional, a la familia digamos, dos padre, madre y los hijos. Va a mostrar, y creo que más que a la familia tradicional, va a mostrar un rechazo a la institución de la familia, que era finalmente familia y ciudad, los dos grandes aglutinadores de personas. ¿Sí? Una persona o se encontraba dentro de una familia y encontraba sentido dentro de la familia, o encontraba el sentido dentro de la ciudad, dentro de la función que cumple dentro de la ciudad. Acuérdense que el propio Aristóteles habla de la virtud del hombre, la virtud de la mujer, la virtud del esclavo, y pues tiene que ver con su función dentro de la polis, ¿sí? Entonces, Zenón va a estar rechazando estas dos instituciones. Eso en primer momento, ¿sí? Ahora bien, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante con una cita que les voy a poner, lo que va a mostrar Zenón es que incluso las relaciones dadas en el modo ordinario, en la cultura tradicional de su tiempo, esas relaciones están en realidad atravesadas por un montón de relaciones de injusticia, ¿no? Me sentiría tentado a decir de jerarquización, explotación.
Pero el lenguaje que muestra Zenón es ese, el de la injusticia. La injusticia atraviesa estas relaciones. Entonces, ¿qué más da si eres hermano, primo, si eres familiar o si eres mismo ciudadano? Los propios ciudadanos son injustos con los otros. Vamos a ir viendo por qué. Por lo pronto, dejémoslo un poco ahí. Vamos a ver que esto está anclado profundamente en la concepción que tienen los estoicos de la naturaleza, la ontología fuertemente monista de los estoicos, y esta concepción de Dios y lo divino, pues como, digamos, un panteísmo, ¿no? Esta idea de que Dios, lo divino, más que Dios, lo divino se identifica con el universo entero. Vamos a ver cómo es ese anclaje. Por lo pronto, mantengamos esto ahí. El rechazo a esas dos instituciones necesariamente tiene que reclamar otro tipo de relaciones, una crítica a ciertas relaciones y el anuncio de nuevas relaciones, ¿sí? Bueno, tenemos que entre las disposiciones de la República estaba la comunidad de mujeres e hijos, ¿sí? Igual que en Platón, pero otra vez Platón lo restringe a un sector que espera que sea armonioso entre sí para que no levanten guerras y demás, los guardianes. Bueno, para los estoicos y los cínicos también existe una comunidad de mujeres, es decir, la idea de que puede relacionarse hombres y mujeres con cualquier otro hombre y mujer, ¿sí? Y por lo tanto los hijos van a ser comunes. Dice Crisipo, habrá un mismo amor hacia los hijos y no existirán celos por adulterio. Pues bueno, en el momento en que te relacionas pues con distintas personas, hombres y mujeres, no puedes tener control sobre la natalidad, sobre quién es el padre, etcétera. Entonces existe una especie de comunidad literal en la cual pues prácticamente todos son tus hijos, ¿no? Prácticamente cualquier mujer podría ser tu mujer, cualquier hijo podría ser tu hijo. Entonces hay una especie de reconocimiento en los hijos. Esto tiene incluso una vertiente ética muy fuerte en Crisipo, porque para Crisipo el fundamento de la justicia está en el reconocimiento de ti mismo, de algo tuyo, en tus hijos e hijas, y por lo tanto ese elemento común que ya más bien forma parte de la cosmología, eso que reconoces en el otro como propio, es fundamento de la justicia. No hay justicia para los estoicos sin el reconocimiento del otro como algo común a ti, que comparte algo que te es común. Después, insisto, lo iremos tejiendo, pero vamos acercándonos a ello. Pero es una cosa extraordinaria porque parecería un discurso muy moderno, el reconocimiento del otro como un igual, ¿no? Bueno, el reconocimiento del otro, la justicia para el otro pasa por el reconocimiento en el otro de algo que nos es común. Es extraordinariamente bello. Pero nótese cómo entonces esta idea tan bonita, tan anclada en la justicia, tan anclada en la cosmología de los estoicos, se refleja plenamente en el pensamiento político estoico. Es una maravilla. Los estoicos son hipersistemáticos y presumían de ello incluso, ¿no? Y suena raro decir de los estoicos que presumían, pero a todo el mundo le echaban en cara su asistematicidad frente al sistema estoico. Ellos decían, puedo demostrar lo que sea porque lo mío es un sistema. Es una cosa ahí, francamente, muy poco estoica, pero extraordinaria. Y el propio Crisipo lo reconocía ahí muy, muy claramente, ¿no? Por eso sus enemigos se van a dedicar a señalarles que su sistema se tambalea en un montón de lugares, ¿no? Hay un texto de Plutarco, el platónico del que les hablaba al principio, que se llama Las contradicciones de los estoicos, ¿sí? Finalmente se trata de evidenciar que el sistema estoico tiene un montón de fallas y demás, ¿no? Es muy tendencioso en algunas partes y en otras uno dice, wow, es brillante. Lo que le reprocha a los estoicos es extraordinario. Uno cree que había que esperar hasta Plotino para eso y no es cierto. Plutarco es un platónico muy descuidado, extraordinariamente genial. Y tiene textos contra los epicúreos también, ya están traducidos al español, sus tratados antiepicúreos y sus tratados antiestoicos, sumamente sistemáticos en el caso de los tratados antiestoicos. Es decir, es como decirles, pues sistemáticamente les puedo mostrar que
no son sistemáticos, ¿no? Que tienen un montón de contradicciones. Pueden echarle un ojo. Están en Gredos los tratados antiestoicos. Me parece que es el tomo 12 o 13, ¿no? Bueno, 12 y 13 son los tomos antiestoicos y antiepicúreos. Échenles un ojo porque dan unos detalles muy interesantes, muy, muy, muy interesantes. Bueno, ¿qué más tenemos en la República de Zenón? Ya vamos tejiéndola, ¿no? Estamos hablando ya de las relaciones. ¿Qué más había en la República de Zenón? Bueno, proscribía o prohibía la construcción de templos, templos, digamos, sagrados, templos para las divinidades, tribunales, es decir, los lugares donde se ejerce la justicia, la coacción, la represión, no sé, las leyes, ¿sí? Los templos, tribunales y gimnasios, ¿no? Las ciudades no deben tener estas tres cosas y entonces la ciudad se debe embellecer no con monumentos, sino con las virtudes de sus habitantes, ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene esto? Nótese primero una cosa. Estas tres instituciones quizás sean las más importantes de una polis en la antigüedad, ¿sí? Este rechazo a la construcción de estos edificios tiene nuevamente un sentido claramente contracultural muy dirigido que ni siquiera está registrado en los cínicos. Es una cosa extraordinaria porque parece una especie de análisis crítico muy puntual de la polis, muy consciente de qué le da fundamento a la polis. Entonces, hay que rechazar sistemáticamente cada uno. Solamente respecto de los templos, las fuentes nos dicen por qué los rechazaba. Y es una cosa muy anclada en la cosmología. Dice Zenón, pues ninguna cosa puede ser el lugar de la santidad, porque finalmente Dios está ¿qué? En todas partes, ¿no? Está bajo de una piedra, está en la propia piedra. Los estoicos van a manejar este tipo de nociones tan fuertes, también lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya voy viendo el tiempo, no se me pasa. Entonces, bueno, los estoicos van a tener muy claro esta concepción de lo divino que habita en todas las cosas, incluso les van a reprochar, incluso en la materia putrefacta, y hablan de hongos, de lombrices, de cosas lascivas, incluso en ello habita lo divino, dicen los estoicos, todo es divino, todo es Dios, y todo está en transformación porque es divino, ¿no? Entonces, esa es la razón de la no construcción de templos. Nuevamente, como en las ocasiones pasadas, ¿para qué querríamos tribunales y gimnasios? Los gimnasios habrá que entenderlo en el contexto de la antigüedad, pues finalmente eran un tipo de institución para la educación. Si rechazas de tajo la educación enciclopédica, ¿para qué querrías los gimnasios? ¿Sí? Entonces hay que rechazar los gimnasios y los tribunales. ¿Para qué querrías tribunales si de entrada, como vamos a ver un poquito, pues ya viene esto, pues el único gobierno justo es el del universo? La única ley es la ley natural, la ley universal. ¿Para qué te sirve la ley positiva? ¿Para qué te sirve la ley impuesta? ¿Para qué te sirve un cuerpo de leyes escritos? Si en realidad la ley la traes escrita en la naturaleza, ¿no? Entonces hay un rechazo, insisto, fuertemente anclado en la cosmología y en la ética. Esta ética autonomista de llevar a cabo la virtud, pues porque es tu propia naturaleza, no porque te debas a una serie de reglamentaciones de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecaminoso, o un castigo en el más allá, un premio en el más allá. No, los estoicos, como están tan fundados en una ética autonomista, entonces pueden rechazar todo esto. Insisto, es sumamente sistemático el rechazo, ¿sí? Otro de las disposiciones era el rechazo a la moneda. Decían los estoicos, Zenón en su República dice, pues no se ha de utilizar la moneda. ¿Para qué querés la moneda? No es útil, dice, ni para viajes, ni para intercambios, no es útil la moneda, ¿no? Esto tiene que ver, desde luego, con esta idea tan cínica de que el amor al dinero es la metrópoli de todos los males, dice Diógenes. Bueno, esa es la idea fundamental. El dinero aparentemente su acumulación al menos llega a ser dañina para la ciudad, desde luego, pero sobre todo para las personas. Entonces, otra vez, como los cínicos van a reducir el dinero a un juego de niños. Por eso las tabas, este hueso del que les hablaba en una ocasión anterior,
Las tabas, este hueso que sacaban al parecer de las cabras o carneros, no sé, eh, se utilizaría como dinero, ¿no? Pero pues era con lo que jugaban los niños. Entonces van a reducir la acumulación, el dinero, la avidez de dinero a un juego de niños, ¿no? Digamos, es un infantilismo eso de querer el dinero, ¿no? Entonces, no son, digamos, no son útiles las monedas, el dinero, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Misma vestimenta en hombres y mujeres y desnudez por igual, desde luego, refiriéndose a los ejercicios. Y en el texto anterior, en el que Filodemo hablaba de la República de Diógenes y también de la de Zenón, bueno, decía que debían tener la misma vestimenta los hombres y que no debían ser diferentes en nada hombres y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un sentido muy peculiar. Uno podría decir, bueno, ¿para qué quieren que se vistan igual? Bueno, se visten igual o bien se desnudan igual para los ejercicios porque hay una igualdad en términos de, digamos, de la educación, ¿no? Y si hay una igualdad en términos de la educación es porque hay una igualdad en términos de la virtud. Y si hay una igualdad en términos de la virtud es porque hay una igualdad de naturaleza. Otra vez, Aristóteles, ahora sí, antecediendo a los estoicos, había hablado en su política pues de las funciones y virtudes de hombres, mujeres y esclavos que están fundados en la naturaleza. Cada uno se distingue jerárquicamente. Bueno, cuando los estoicos llegan a decir que la igualdad de la virtud entre hombres y mujeres es tal que no tienen por qué ser diferentes en nada, entonces están oponiendo ahí a Aristóteles, ¿sí? Dicen también la República de Zenón que no hay que aceptar ninguna ciudad ni ninguna ley de las que conocemos. Lo que están anunciando ahí es otra vez, no es como un puro anarquismo, no es como, desentendámonos de toda ley y de toda legalidad, es atender a la única ley que es justa, que es otra vez este andamiaje cosmológico. La única ley justa es la del universo, ¿sí? Entonces es un rechazo a la ley escrita, ¿sí? A las constituciones de cualquier ciudad conocida o cualquier polis, ¿no? Y entonces se perfila una concepción de la ley universal. También la República de Zenón va a hablar del amor a los muchachos, ¿no? Esto de la pederastia, ¿no? Y aunque en efecto en algunos fragmentos sí se habla de rebasar el amor carnal, es decir, ver en los muchachos atractivos, porque no es en cualquier muchacho, ver en los muchachos jóvenes atractivos la virtud y relacionarse con ellos, esto suena de repente en algunos puntos muy platónico, ¿no? Rebasar el puro amor carnal y ascender a una especie de amor fraternal, ¿no? Que no tiene, digamos, el sentido platónico, trascendente, pero sí tiene un sentido de, bueno, se trasciende el amor carnal en ciertas relaciones de comunidad, ¿no? Y hay una cita extraordinaria que, bueno, una vez que ya hizo elaboró todo este rechazo de lo tradicional, de lo común, de lo ordinario, hizo un examen crítico, viene un cosmopolitismo positivo. ¿Cuál es ese cosmopolitismo positivo? Esa ciudadanía universal, esa ciudadanía del cosmos. Bueno, dice Plutarco, no debemos de ser ciudadanos de pueblos diferentes o de estados diferentes, separados por leyes, pues digamos, por constituciones y leyes particulares, sino que debemos considerar a todos como paisanos y conciudadanos, ¿sí? Y que el modo de vida debe ser uno solo, y dice literalmente, como corresponde a una multitud que convive alimentada por una ley común, ¿sí? El ley común ahí es koinos nomos, ¿sí? Koinos es común, ¿sí? Y nomos, pues ya lo habíamos visto en otras sesiones, es la ley común. Y esa traducción incluso presenta otra posibilidad, porque nomos equivale en griego también a pastura. Entonces podría ser traducido como una multitud que convive alimentándose de una pastura común, ¿sí? Todo lo que están diciendo los estoicos, lo que están anunciando es un nuevo modo de relacionarse, ¿sí? Es una cara positiva del cosmopolitismo. Hay un reconocimiento de los otros, una hermandad universal,
En otros estoicos como Hierocles, por ejemplo, vamos a ver que ellos tejían ciertos círculos concéntricos y decían, bueno, en el primer círculo estoy yo, luego la familia que me rodea, luego la familia lejana, luego los vecinos, y así hasta llegar a toda la humanidad. Y decían los estoicos, lo que hay que hacer es ir acercando esos círculos hasta que sean uno solo. Y entonces recomendaban llamarle hermano incluso al conciudadano o a la persona que está del otro lado del mundo. Había que empezar a utilizar este lenguaje para reconocer al otro como un igual. Entonces, es esto que parece que vino anunciado hasta el cristianismo, la hermandad universal, fundada en la idea de un Dios Padre. Los estoicos tienen esta idea ya, fundados en la idea de que hay una naturaleza común, un logos fundante, que pues finalmente conforma una comunidad universal, una koinonía, y esa koinonía, esa comunidad universal, finalmente tiene una ley común y esa ley común le es interna porque le viene de naturaleza, ¿sí? Y con esto voy a ir cerrando. Tienen la idea de que Eros, también lo dicen los fragmentos, Eros es el dios de la ciudad, digamos, de la república, de la nueva república, pues es el dios de la ciudad porque es el dios de la libertad y es el dios de la amistad, ¿sí? Y ahí utilizan para concordia el término homonoia, ¿sí? Que en griego equivale pues como a homo es mismo, no, noia, como mismo pensamiento, ¿sí? Como la misma idea, encontrarnos en el mismo pensamiento, ¿sí? Que no haya disidencias, digamos, ¿no? ¿Y en qué momento llega eso? Bueno, pues cuando Eros, que es dios de la amistad, ¿no? Reina sobre la ciudad, ¿sí? Y entonces viene un rechazo de la esclavitud, ¿sí? Una idea de que ningún hombre es naturalmente esclavo, ¿sí? Dice un texto que los hombres que tienen esclavos deben tratarlos no como esclavos por naturaleza, sino como contratados, ¿no? Es decir, esto equivale a que es una persona que es tal solo porque está desempeñando con un contrato, ¿no? Ustedes dirán, bueno, eso no cambia mucho las cosas, pero si nosotros hoy pensáramos, bueno, un carpintero es tal por naturaleza o por contrato. Bueno, es tal por contrato. Pues por naturaleza no lo es. Es el mismo caso. El esclavo por sí mismo y por naturaleza no existe, según los estoicos. Según los estoicos, entonces hay una especie de libertad natural y la esclavitud viene por convención. ¿Se acuerdan que en las sesiones pasadas yo les había dicho que los estoicos lo que están haciendo es darle la vuelta a la justificación pues naturalista, es una justificación casi biológica de Aristóteles de la esclavitud, ¿no? Aristóteles va a decir, bueno, pues el esclavo por naturaleza no puede ser el griego, porque ningún griego son iguales de naturaleza, entonces no puede esclavizar a otro griego, pero hay una esclavitud pues que es digamos, por extranjería, ¿cómo podríamos decir? Los bárbaros son esclavos por naturaleza. Siendo su naturaleza diferente a la del griego, son esclavizables los bárbaros, ¿no? Eso es lo que dice Aristóteles en la política, y dice, y hay esclavos por convención. ¿Cuáles son ellos? Los prisioneros griegos de guerra, porque siendo naturalmente libres, porque son griegos, pues en las guerras los esclavizan, pero esos son esclavos por convención. Así resuelve Aristóteles la cuestión. Los estoicos recuperan esta argumentación, ¿sí? Y van a decir que no hay esclavo por naturaleza, y fíjense cómo lo justifican cosmológicamente, porque todos somos iguales por naturaleza, ¿sí? Sin importar si somos de otros pueblos, si somos de otras naciones, razas, etnias, sexo, ¿sí? Y entonces, para justificar esto necesitamos recurrir a ciertas nociones de cosmología, la noción de la ley común, de la naturaleza común, el logos común. Van a recuperar esta noción de Heráclito, ¿sí? Entonces, todo el universo tiene un origen en un logos común. Ese logos habita hasta en la mínima cosa. Y entonces, ese heraclitismo estoico va a anunciar que como todo está lleno de esa racionalidad universal, no importa si eres esclavo o si eres hombre, mujer, todos tienen ese mismo logos, y entonces
Todos somos iguales por naturaleza. No hay los únicos esclavos existentes son por convención, pero ningún esclavo es por naturaleza, ¿sí? Entonces, entre las disposiciones que vienen en la República, pues también se habla del rechazo de la guerra, ¿sí? En el caso de Crisipo, ¿no? Entonces, nótese cómo, les voy a proyectar ya para cerrar esta imagen, eh, porque nos va a poner en evidencia cómo es que para los estoicos, eh, primero, a ver, ahí está, ¿no? Esta cita habla de que no hay ninguna cosa que sea igual a otra, ¿sí? Y ninguna, dicen, ni un solo cabello, ni un solo grano de arena es igual a otro, ninguno. ¿Por qué? Pues porque para la cosmología estoica, que es una ontología de los individuales, de los particulares, cada cosa dispone de una única cualidad específica que la hace irrepetible. Y por lo tanto, este logos fundante, este logos universal fundante de todo el universo, le da incluso a cada piedra, a cada grano de arena, a cada cabello, una naturaleza diferente, ¿sí? Y desde luego en el fondo, el fondo es común, es una naturaleza común, ¿sí? Y esta otra, ¿sí? Esto, digamos, cerraría a la perfección lo que quiero decir, ¿no? Nótese cómo para los estoicos toda cosa forma parte de la naturaleza del universo, ¿sí? Y entonces en la ética pues hay que vivir de modo consecuente, dicen, vivir de acuerdo con la naturaleza es el fin para un estoico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay una razón común. Nótese el lenguaje que están utilizando ahí. Yo lo puse en griego para que pudieran ver cuál es el término, ¿sí? Dice, hay que vivir pues conforme a la naturaleza de cada uno, que es la misma que la del universo, sin obrar nada de lo que suele prohibir la ley común, koinos nomos, ¿sí? Que es la recta razón, ortos logos, ¿sí? Que todo lo recorre y que es igual a Zeus, que tiene el gobierno de todo lo existente, ¿no? Zeus, otra vez, no el Zeus tradicional, Zeus es una imagen del poder vivificador del universo, ¿no? Del poder racional del universo, ¿no? Entonces, esta es para cerrar, pero entonces nótese el lenguaje, el andamiaje teórico, cosmológico que utilizan los estoicos, pues para poner en evidencia que no hay posibilidades de ver al otro como alguien que no es igual a ti. Todos comparten una naturaleza común, una naturaleza, digamos, un logos interior que los hace iguales a todo el resto. Entonces no hay manera de no reconocer al otro, ser humano, como un igual. Y en ese reconocimiento como un igual o en el reconocimiento del otro como algo que me es común, están las relaciones de justicia, ¿sí? Entonces, hay un pleno desenvolvimiento en lo político del pensamiento cosmológico y ético de los estoicos. Este vivir conforme a la naturaleza no solo se trata de yo vivir conforme a la naturaleza, sino que incluso en mis relaciones voy a tejer relaciones de justicia, porque también vivir conforme a la naturaleza equivale a vivir reconociendo en los otros y en el exterior lo que es conforme a la naturaleza, ¿sí? Y conforme a la naturaleza todos somos iguales. Entonces, los estoicos van a hablar, bueno, ¿y qué pasa cuando, y recuperando lo primerito que decíamos, entonces, ¿cómo es que todos somos enemigos entre sí? Bueno, en la ciudad común, digamos, en la ciudad convencional, en la polis tradicional, en la cultura ordinaria, van a decir los estoicos, existe esto. Y me voy a permitir leerlo por completo, ¿sí? Porque para los estoicos entonces hay en ese no reconocimiento del otro, que es lo que se vive de ordinario, según los estoicos, en la polis griega ordinaria, hay una guerra que es una guerra silenciosa de unos contra otros, y nótese dónde ponen el acento, lo ponen en la esclavitud. Escuchen, dice, por otra parte, también hay durante la paz una guerra que no es menos relevante que la que se da en el plano de las armas, la cual los seres humanos combaten. Infamia, pobreza,
la terrible escasez de lo necesario, guerra por la cual, cuando se los violenta, son obligados a entregarse incluso a las más serviles tareas. Está hablando de la esclavitud, cavando, trabajando la tierra, ocupándose de las artes manuales y sirviendo diligentemente para alimentarse. Y a menudo también llevan cargas en medio del ágora ante los ojos de los de su misma edad, que no solo frecuentan su compañía, sino también eran efebos como ellos. ¿A qué se refiere? En la polis ordinaria, según el análisis de Zenón, lo único que hay es una guerra silenciosa, porque aunque no nos damos cuenta, en el no reconocimiento de los otros como un igual, hay pues esto, explotación, hay relaciones de injusticia, etcétera. Y en esas relaciones de injusticia, en esas relaciones de explotación, de jerarquía, ¿sí? En esas formas de esclavizar a los otros, no hay más que una guerra silenciosa. Entonces, ahora tiene todo el sentido del mundo, pues esto que decía Zenón. ¿Y qué es lo que decía Zenón? Que somos enemigos entre sí, aunque seamos hermanos. No importa si somos hermanos, conciudadanos, no importa si es nuestro vecino, mientras no le reconozcamos como un elemento común y común igual, es un enemigo. Hay una guerra. Y si nosotros vemos nuestro mundo hoy, y por eso es tan importante para mí recuperar esta utopía estoica, porque si lo vemos el día de hoy, si de verdad reconocemos al otro como un igual, porque si no es el caso, entonces en todas las formas de explotación, las desapariciones, yo lo relaciono con nuestro mundo contemporáneo, desapariciones de mujeres todos los días, violaciones, asesinatos, todo lo que está pasando, no es más que una guerra silenciosa. Y esa guerra silenciosa en términos estoicos se debe al no reconocimiento del otro como un elemento, en el otro de un elemento común, fundante para los dos, esa coinonía. Por eso los estoicos van a decir, le van a decir a Aristóteles, no somos son politicón, no somos animales políticos, somos son koinonikon, porque somos seres comunitarios que reconocen el elemento común en los otros. Yo con esto cierro y entonces la utopía estoica es sumamente disruptiva en su tiempo, ¿sí? No esperaban una reforma, desde luego no. Lo que esperaban era escandalizar como los propios cínicos. Muchas gracias y espero esto haya servido muchísimo para actualizar el pensamiento estoico, que me parece extraordinario. Gracias. Bien, te agradecemos, Roberto, esta disertación acerca de la República Libertaria de los Estoicos, que es nuestra sesión tercera, y tenemos tiempo para comenzar un diálogo que siempre nos permite aclarar inquietudes o generar otras inquietudes, precisamente. Si alguien quiere comentar, preguntar y alza la mano, le voy dando la palabra y adelante. Adelante, Luis Fernando, te escuchamos. Gracias, Mario, y gracias, Roberto, por la presentación de lo que llevamos hasta ahora de tu curso. La verdad es que es algo que desencadena motivos para pensar, para reflexionar. Y un poco me quiero quedar con esta insistencia, al menos el día de hoy, que hiciste, ¿no?, sobre la pertinencia contemporánea que puede tener este planteamiento, considerando también, ¿no?, que ayer fue el dichoso día de la filosofía, ¿no?, y que pues algo de lo que pues, nos estás planteando tiene que ver con esto, ¿no?, con cuál es el sentido cosmopolita, si me permites decirlo así, de la filosofía, ¿no? Creo que en ese sentido, pues nos has presentado, ¿no?, un panorama, una serie de posibilidades de la mano de estos pensadores, pero me quiero quedar o sea, te quisiera preguntar una cosa para tratar de entender cómo se ensambla, ¿no?, en los preceptos que has establecido a partir de la República. Justamente a la luz de esta situación que señalabas ahorita, ¿no? Dices, bueno, el problema que tenemos en términos, digamos, de solidaridad, ¿no?, tiene que ver
con que no reconocemos en el otro a alguien que comparte nuestra naturaleza, ¿no? Pero sucede que estos problemas, Roberto, los tenemos que resolver hoy en día con no otras herramientas, porque si no, no se logra absolutamente nada, que con las instituciones del Estado. Entonces, ¿cómo hacemos pertinente esta propuesta, ¿no? Porque por un lado está este rechazo a lo institucional, ¿no? Y por el otro lado está la cuestión de reconocer en el otro al semejante, insisto, como un planteamiento sistemático, porque así lo presentaste, o sea, como dos premisas que se tienen que sostener en el mismo sistema, ¿sí? Entonces, la pregunta es, o sea, ya un poco la formulé, pero para continuar con ella, es si de repente no parece que se trata de regresar a una suerte de estadio previo, que además quién sabe cuándo sucedió, ¿no? Algo así como un estado, porque lo he visto ahora que he estado revisando documentación también para lo que has presentado, ¿no? Que se vincula con el estado del buen salvaje, ¿no? Tiempo después en la modernidad, ¿no? Es decir, hay posibilidad real, ¿no? Real de salir del mundo de las instituciones, del espíritu objetivado que tenemos, ¿no? Si la hay, ¿no? Y si no la hay, ¿cómo actualizamos el planteamiento que nos estás poniendo? ¿No? Entiendo la parte, ¿no? De reconocer la comunidad de naturaleza, pero eso es una parte del planteamiento sistemático, porque eso se corresponde con este otro planteamiento de que busquemos la justicia sin instituciones. Y hay un problema, que ya lo veía Aristóteles en la política. No hay peor juez de la propia causa que uno mismo, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con el hecho de creer, ¿no? Que nosotros nos examinamos a nosotros mismos en pureza, ¿no? O que sabemos escuchar ese logos en pureza, ¿no? Y por otro lado también, ¿cómo viene la transmisibilidad de esta doctrina? Y si eso no supone también, de manera subterfugia, otra institución paidológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese es el planteamiento en general, Roberto. No sé si vayamos a hacer como uno por uno, ya dirá Mario y tú, Roberto. Gracias. Pase uno por uno, Roberto, como lo habías preguntado, o quieres ir agrupando preguntas. Sí, mejor de uno en uno, porque a veces se me olvida, ¿no? Entonces, muchas gracias por la pregunta. Es del todo pertinente. Yo creo que es el verdadero escollo de todo esto es, bueno, suena súper bonito, pero si Marx estuviera aquí diría que es un utopismo radical, ¿no? Que no tiene posibilidad alguna de ser, ¿no? Es algo que también les reprocha Martha Nussbaum, por ejemplo, ¿no? Dice, pues sí, entonces, ¿qué? ¿Convertimos de uno en uno? ¿Nos esperamos a que haya posibilidades de justicia en la conversión al sabio de uno en uno, ¿no? Les reprocha en su libro La terapia del deseo, ¿no? También Gonzalo Puente Ojea en su texto lo señala como utópicos. Yo pienso que, primero, si lo institucional tuviera la oportunidad de garantizar esa justicia, yo no le vería ningún problema a hacerlo por la vía institucional. El problema es hasta ahora, hasta nuestra historia, hasta nuestro tiempo, pues que el Estado, las instituciones, no tienen lo necesario para solucionar la problemática social, ¿no? Esto que notó tan agudamente Marx, Proudhon, simplemente no hay posibilidades, porque empezando porque el Estado se conforma como la defensa sistemática de los intereses de clase, estamos imposibilitados para hacerlo por la vía del Estado, ¿no? Y si tenemos tantas esperanzas como Marx en que después de la revolución fundamos un nuevo Estado, pues vamos a ver una Unión Soviética fracasando rotundamente, ¿no? Cosas horribles que no tendrían por qué volver a pasar, ¿no? Entonces, creo que esa confianza abrumadora en el Estado es algo, o en las instituciones, es algo que los estoicos tenían muy claro desde entonces. Yo pensaría que es posible hacerlo, no
no sin orden y no sin organización, pero sí sin instituciones. ¿A qué me refiero? Bueno, hay experimentos. Yo podría recomendarles algún texto. Hay un texto que se llama La utopía es posible. Está en esta biblioteca argentina que se llama Utopía Libertaria. Está en PDF ahí en la red. Y presenta experimentos contemporáneos en los cuales las personas se reúnen a hacer cosas y apoyarse mutuamente. ¿Sí? Y hacer cosas, sobre todo tiene experiencias en Italia y en Alemania, y hacer cosas sin la intervención del Estado ha equivalido a, bueno, ¿y cómo solucionamos problemas? Bueno, pues de la forma más directa que puede haber, hablándolo, señalándolo, organizándose en pequeñas asambleas, etcétera, ¿no? O sea, esto no es que esté, digamos, prohibido, pero esa asamblea no equivale al Senado, y esa asamblea no equivale a un organismo regulador que dicte leyes, sino a fórmulas de autoorganización, es decir, fórmulas de alcanzar acuerdo. No es lo mismo votación que acuerdo, porque en la votación no hay acuerdo, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de alcanzar el acuerdo? Eso se logra sobre todo en pequeños organizaciones muy pequeñas, ¿no? Yo pensaría que más en modo de federaciones, lo cual no me parece ningún problema porque en México, por ejemplo, estamos necios con pues, hacer un estado de cierto talante, ¿no? Un supuesto ente federado que se federa para negarle identidad a todas las pequeñas regiones. Queremos irlos a alfabetizar, por ejemplo, y ese alfabetizarles equivale a enseñarles el español y que se olviden los últimos miembros que saben un lenguaje étnico, ¿no? Un tipo de lengua regional. Entonces, yo creo que esa confianza abrumadora en el Estado incluso estaría mal fundada. Yo creo que cabría pensar literalmente que hay formas directas de autoorganización, pero que tienen que estar fundadas en educación. Por ejemplo, los estoicos lo que están haciendo es una pedagogía. Y eso es algo de lo que se dieron cuenta también muchos sectores en el siglo XIX, ¿no? Empezar por la pedagogía equivale a la posibilidad de generar nuevas ideas, y esas nuevas ideas que funden relaciones van a ser posibles futuros diferentes, porque aquí mismo sería impensable. Puedes decirle a quien sea que reconozca al otro como un igual y te va a decir que sí lo hace o que no le importa, pero es más, un ejemplo, incluso las leyes más progresistas o este tipo de cosas de bodas gay, reconocimiento de las mujeres, ¿cómo se llaman todas estas? Equidad de género, todas estas cosas están atravesadas por algo. Se empieza a dar reconocimiento a la mujer cuando es necesario integrarla en el esquema del capital. Entonces, no hay valoraciones de mujeres. Lo único que hay es valoraciones masculinas en las cuales se les permite participar a las mujeres. Entonces, la ideología típica del machismo ahora está sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque puede ser presidenta, empresaria, ¿sí? Y todo lo que puede ser un varón. No son valoraciones típicamente femeninas porque todas están pensadas ¿para qué? Pues para el control, para la producción, ¿sí? Entonces, incluso en leyes sumamente progresistas, hoy las bodas gay se dan en función de integrarles a la economía. El dinero rosa. Se dieron cuenta de que eran dos personas adultas, de ordinario profesionistas, que no tenían hijos. Entonces, hay que integrarlas para que su dinero sea bienvenido. Y no se les integra porque sí. No ves al homosexual con plumas en televisión. ¿Qué es lo que ves? Dos varones muy heterosexualizados, muy guapos, muy blancos, muy fornidos, ¿sí? Haciendo cosas. Entonces, en realidad, incluso las leyes más inclusivas están pensadas nuevamente para formas de jerarquización. Entonces, todavía no dan respuesta. Y esta otra al menos no se ha intentado. Se intentó en España, si se quiere, en la Revolución Española o en la Guerra Civil Española, ¿sí? Y pues el intento fue muy utópico, francamente, y fracasó rotundamente.
pero no tuvo oportunidad de realizarse jamás. O sea, conforme conseguían una localidad, se las arrebataban, ¿no? Todo eso que había por repartir mutuamente y demás, pues se quedó muy en las nubes, ¿no? Yo creo, eso sí, en algo sí tendrías razón. Yo creo que no se puede hacer sin organización. Y este texto que te menciono de la utopía es posible, que presenta experiencias contemporáneas, a lo que le apuestas a la organización, ¿sí? A la organización y sí que haya como una serie de puestos rotativos y demás, eso sí, pero eso todavía no es una institución y no es el Estado, ¿sí? Yo creería que esa posibilidad la tenemos porque de verdad apostarle a esta otra, pues no ha funcionado por siglos y en este tiempo no tiene oportunidades de funcionar, al menos no bajo un esquema capitalista, porque los intereses que defienden son muy peculiares, son de clase. Entonces, en este momento parece impensable. Quizá en otro tipo de instituciones más comunales, más cercanas al indigenismo, como hoy se están desarrollando en algunos puntos, quizá tenga alguna oportunidad, porque finalmente abrazan los valores que les son propios, ¿no? No son valores que les sean impuestos. ¿Cómo alcanzar la libertad? Preguntaría un estoico. ¿Cómo alcanzar la libertad? ¿Cómo alcanzar la equidad? ¿Cómo alcanzar la concordia? Dictando leyes para que el otro te vea como un igual. Sin la comprensión, finalmente es muy poco estoico la no comprensión. Ah, no te hace sentido, me importa un comino, pero tú vas a valorar al otro como un igual porque así lo dicta la ley. No tiene sentido, no tiene fondo, porque entonces cuando haya la oportunidad te vas a saltar la ley. Cuando haya oportunidad vas a matar a un negro, o vas a ser racista, o vas a ser homófobo, lesbófobo, cualquiera de estas cosas, porque no lo has comprendido todavía. Sin ese andamiaje de fondo, no sirve. Entonces el estoico le apuesta a la inversa, es muy utópica. Y yo creo que es sumamente difícil de realizar, pero me parece que sumamente difícil de realizar es aún más directa que esta otra que creo yo, que nos va a traer entre derecha e izquierda de una a otra el resto de la vida. Y igual que mis padres y los padres de mis padres, vamos a nacer en crisis y morir en crisis y vamos a esperar que las cosas cambien, ¿no? Y no sé, quizá algunos ya no estamos tan dispuestos a eso en este tiempo, ¿eh? No sé, a lo mejor algunos sí. Yo respondería eso, estimado Luis Fernando, y bueno, si hay alguna otra cuestión por ahí, yo la escucho, ¿no? Desde luego. O sea, a mí me parece interesante, ¿no? Pero es que de repente me parece como extraño, ¿no? Hablar de organización y de pensar que esa organización no produce una suerte de fuerza objetiva. Es decir, de repente creo que el concepto de institución lo vemos como el edificio de la Secretaría de Educación. No, eso no es la institución. La institución es precisamente ese punto del acuerdo objetivo, que es lo que tú estás planteando, ¿no? Entonces, o sea, yo puedo entender, ¿no? Esta parte de que en efecto no tenemos que llegar a la formación ni siquiera de la ciudad-estado, que incluso quizás les hubiera parecido como demasiado grande, ¿no? Quizás los estoicos se hubieran quedado más con la noción del demos, ¿no? Este pequeño municipio que hay digamos, contacto directo entre las personas, ¿no? Pero aún así la noción de la eclesia, de la elie, ¿no? Son nociones de instituciones que a final de cuentas suponen en nosotros pues este principio de la magistratura, del magis, es decir, sí generamos un acuerdo, pero ese acuerdo siempre tiene una noción de valoración de qué opiniones pesan más que otras, ¿no? ¿Quién ofrece mejores razones? Y eso es lo que a final de cuentas acaba destacando siempre en las comunidades, pues a una suerte de consejo, ¿sí? O sea, un poco a lo que voy es, si no más bien se está pensando, ¿no? Cuando hablamos de esta ausencia de las instituciones, pues otra vez la noción de la institución, del Estado moderno, ¿no? Donde está la capital en un lado, toda la secretaría, o sea, México, pues, rápido, ¿no? Y me parece que al interior de esas formaciones, que son muy grandes y que tenemos un problema como metrópolis, aún así tenemos estos que, pues, no te vayas a Alemania, ve a Cherán,
¿no? O sea, son ese tipo de organizaciones en las cuales, pues sí, se llega a esta, digamos, a este alejamiento, ¿no? De los grandes estados, pero sigue habiendo instituciones, ¿no? Y la pregunta es, o sea, es un poco esta, es decir, si no es como muy atrevido decir, ¿no? Que abajo al diablo las instituciones, y no estoy citando a nadie, ¿no? Pero bueno, vaya, es de este tono, Roberto, pero es, vaya, para pensarse, no quiero resolverlo ahorita, pues. Claro, claro. Y yo en realidad te respondo más bien con las únicas opciones autonomistas que se han tratado de generar, que son autonomistas, es un modo de decir anarquistas, ¿no? Son los únicos que han recuperado este posicionamiento porque ni el marxismo le apostó al levantamiento de un nuevo Estado, una nueva organización fuertemente centralizada. Entonces, son las únicas posibilidades que incluso se tienen para responder algo como eso, porque el propio Zenón lanzó su república y dijo, háganse bolas. Yo no me comprometo a realizarla, solo me interesa que sea un elemento detonador dentro de la ciudad. Lanza tu república en medio del ágora y verás si no se tambalean las instituciones. ¿Qué sigue a eso? Zenón no se comprometió con eso y esa es una cosa que también se le ha reprochado. Se ha dicho, bueno, Zenón deja tan abiertas las cosas que va a permitir que se abra una vertiente revolucionaria del estoicismo y se abra otra vertiente conservadora que van a colisionar en algún punto, sobre todo en Roma, ¿no? Porque hubo estoicos consejeros de políticos, hubo estoicos ahí revolucionarios, hubo estoicos que estaban intentando afianzar a las clases altas, pero Zenón creo que en el momento en el que, porque él está muy consciente de que está escribiendo un texto que no está dirigido a realizarse, sino que está dirigido a socavar. Entonces, yo lo pongo en términos de cómo pensaba Lenin a los anarquistas, ¿no? Él decía, primero son necesarios sobre los elementos detonadores, después todos estos tienen que morir para poder construir. De ahí que haya arrasado con todo el mundo cuando estaba levantando el Estado, porque la revolución ya pasó, el momento detonador ya pasó. Ahora hay que empezar a afincar, ¿no? Y ya no puedes conservarlos, aunque en Tepece, él lo dice en su texto sobre el Estado, ya no puedes conservarlos. Entonces, creo que un poco hacia allá estaba enfocada la República de Zenón y a los que les toca un poco hacerse bolas con esto es tanto a sus sucesores como a los que estaban ya en el entorno político y bueno, a nosotros desde luego, ¿no? Entonces sí, yo le daría esta respuesta porque me parece que es la única que en el mundo moderno se ha acercado al estoicismo. Gracias. Gracias, Roberto. Jaime, adelante, Jaime, te escuchamos. Gracias nuevamente, Roberto, por tu exposición de hoy. Yo leí voy a mi participación a centrarla a un comentario y a dos preguntas. Yo leí las lecturas que ayudan mucho, que presentaste, y me parecen muy apropiadas porque fue el seguimiento de tu exposición muy amena, más práctica, ayuda mucho. Que sin embargo el comentario es que ya no vi de la última, quizás no me llegó a mí o ya no hay lecturas para la última parte de tu curso. Parece que no hay, y entonces ahí ya me sentí, dije, ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Bueno, ese es un comentario que ayudaron mucho. Y otro es en relación con el inicio de tu exposición de hoy, que señalaste que está pues tomando mucho impulso, se está renovando el estoicismo actualmente. Y de hecho, en el texto de los estoicos antiguos que consulté muy rápidamente, dicen que este estoicismo ha surgido, como también lo analizas, porque ve aspectos éticos básicos o prácticos, que es lo que pues vemos porque ellos le daban, los estoicos, según este texto, la atención a agentes en el mercado, a cualquiera. Entonces, de esto yo deduzco que es algo práctico a la mano. De esta manera es como se manejaban. Y ya llegas casi al final con esta guerra silenciosa
que había en la polis, ¿no? En aquel entonces. Aquí ya vengo aterrizando mis preguntas. Este pensamiento que generan los estoicos, ya desde el punto de vista ético, yo lo veo desde dos puntos de vista. Un aspecto ético activo que tú lo vistes, que tú lo expresaste, qué ocurrió con ellos activamente, qué hicieron, pero también ya en la actualidad para aplicarlos, el aspecto que yo llamo pasivo y con un ejemplo pues práctico que ya incluso nos lo comentó el anterior participante. ¿Qué pasa actualmente? ¿No? Tú ahí ya seleccionaste o señalaste algunos aspectos de reconocimiento sexual, atención a la mujer. En un caso práctico, el día de ayer hubo una matanza en Zacatecas con 19 personas entre guerras de narcos y los colgaron vivos en puentes en Zacatecas. Incluso hay una postura del gobernador de que no vayas a aquel estado, Jalisco, etcétera. Yo a ella eso le llamaría yo aspectos éticos pasivos. ¿Qué hacemos nosotros los que no estamos allá en cuanto a nuestra postura estoica? ¿Qué les diremos, no? A esa guerra silenciosa que tú refieres. ¿Qué pasa con nosotros? Ya no actuamos, pero vemos que hay actividad ética en ese nivel y que el gobierno dentro de esa guerra silenciosa pues no puede controlar. Ya no diremos que vamos a subvertir o a crear nuevas instituciones, sino al ciudadano común, ¿qué le diremos? Oye, mira, pasó esto. Estoicamente, pues así es, ¿no? Así tienes que soportar o tienes que vivir con este tipo de hechos. Pues aguántate, no vayas a ver a tus parientes. Esto es parte de lo que la problemática que yo vi y que se me desprende de tu atinada participación, exposición, y que me deja esas inquietudes y es lo que me gustaría escuchar tu postura, Roberto, el día de hoy. Te agradezco nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por haber seguido tan puntualmente en la exposición. Respecto a lo primero que comentas, sí, en efecto, yo lo dejé sin lecturas. Y lo dejé sin lecturas porque, sí, yo solo pretendo en esta sesión de cierre venirles a platicar cuál es el estado de la cuestión en torno a estas posturas estoicas y cómo entraban en colisión, cómo en esa colisión se genera el estoicismo que hoy conocemos y se genera un estoicismo, digamos, invisibilizado, oculto, ¿no? Este estoicismo que yo he querido venirles a presentar hoy. Entonces, bueno, sí, no hay lecturas. En realidad es muy difícil. Yo he ido seleccionando algunos fragmentos de este autor, Blosio de Cumas, pero en realidad es muy difícil. Quizás leer a Cicerón ponga en evidencia el cambio. Él trabaja mucho a los estoicos, pero no le gustan los primeros estoicos, ¿no? Siempre le provocan como urticaria. Él está pensando en los estoicos más cercanos a su tiempo, que ya son más moderados, ¿no? Entonces es un poco difícil elegir un texto. Se puede ver incluso en Sobre el Deber, por ejemplo. Crisipo, Zenón, los primeros estoicos, escriben un texto sobre el deber, que la traducción más adecuada creo que es sobre las acciones apropiadas a su propia naturaleza. Entonces, sobre el deber hablaba incluso de cuestiones que hoy señalaríamos como cínicas, ¿no? No enterrar a los cadáveres, ¿no? Estos eran como un tipo de deberes o acciones apropiadas para el sabio. Y Cicerón escribe un Sobre el Deber que está afincado sobre todo en cómo ser un buen ciudadano en Roma, ¿no? Entonces ya se ve la distancia, se ve un estoico acá muy desarraigado y acá un Cicerón que no es estoico, pero que trabaja temas estoicos y que está pretendiendo actualizar el término y apropiárselo para pues, fundar una ciudad pues que finalmente, aunque él consideraba a los esclavos como de la familia, pues tenía esclavos, ¿no? No le interesaba tanto romper como afianzarla, la república, ¿no? Que está por caer, por cierto, en su tiempo. Entonces, eso en cuanto a la primera. Entonces, no hay lecturas, yo se los voy a platicar y si les interesa ir checando algo, pues pueden leer, aunque sea la biografía o algún PDF que se encuentre por ahí de Blosio de Cumas, le voy a poner el nombre. Blosio de Cumas, un estoico revolucionario, ¿sí? Y de su contraparte, muy interesante,
Panecio de Rodas, un estoico destacadísimo, pero entró en disputa con un sector amplio de los estoicos. Él se fue por el aristotelismo, ¿no? Panecio de Rodas. Eso en cuanto a la primera cuestión. El texto de los estoicos antiguos que me mencionas, ¿es el de los fragmentos de Capelletti o es el de... ya es el de Gredos. Extraordinario. Como dato curioso, ese texto, la traducción es la única traducción completa de los fragmentos de los estoicos antiguos, de los fragmentos clásicos, los llamados Stoicorum Veterum Fragmenta, y la traducción la debemos a Ángel Capelletti, que fue el anarquista más importante de su tiempo, ¿no? Entonces, no es dato menor, porque habla de que Latinoamérica siempre ha visto estas nociones y estas escuelas con un interés muy diferente del de Europa, ¿no? No es la pura erudición, es cómo puede cambiar nuestras vidas. Entonces, ahí está. Extraordinario la traducción, maravillosa. Y en cuanto a la cuestión de la guerra silenciosa, la cuestión de ¿y qué hacemos con esas situaciones concretas? ¿Cómo ser estoicos frente a ello? Está la opción, en efecto, de decir, pues no me compete más que mi racionalidad. Y entonces, pues dejemos que pase, ¿no? Hay que aceptarlo, forma parte del destino y lo que sea, ¿no? A mí no me gusta ese estoicismo, ¿no? Ahora, francamente, respecto a qué hacer, no sabría qué responder. Y no sabría porque la opción que me parece es justo la que tomaron los estoicos. No alejarse, como quizá lo habría hecho un epicúreo, decía, bueno, yo me encierro en el jardín y las cuestiones políticas que giren porque no son mi asunto. No creo que un estoico se habría metido hasta la cocina, diríamos en México, ¿no? Se habría metido hasta el fondo de la cuestión, ¿sí? Quizá no al grado de comprometer su vida, pero sí se habría metido hasta el fondo de la cuestión. Y entonces a mí se me ocurre que sobre todo donde hay que abandonar, hay que estar, ¿no? Es decir, un estoico que esté muy metido en eso y de modo muy políticamente consecuente, creo que tendría que habitar esos espacios llenándolos con concordia, ¿sí? No me refiero a un hippie ofreciendo flores al que te está apuntando con una pistola, no. Pero un estoico de entrada ni le teme a la muerte, primero, y no considera que el tirano sea un desafío. Incluso en Epicteto, en una de las primeras disertaciones, va a criticar a los tiranos y va a decir cosas bien fuertes contra los tiranos. Dice, el tirano necesita de ti porque pues tú eres su esclavo, entonces el tirano depende de ti. Es decir, no tuvimos que esperar hasta Hegel para esto de la dicotomía, esto del amo y el esclavo. No, no, no. Epicteto ya está diciendo, ¿quién necesita de ti? El amo. Entonces, el amo es un dependiente. Tú, estoico, eres libre, más libre que el tirano. Entonces, yo creo que un modo de posicionarse, no creo que sea el único, y la verdad es que, insisto, yo no tengo una respuesta precisa para ello. Incluso yo preferiría esto, irlo a charlar con un grupo de compañeros. Yo preferiría llegar a debatirlo y decir cuál sería la mejor opción, pero a mí se me ocurre que más que deshabitar, habitar, y el costo que tenga, un estoico sí está dispuesto a pagarlo, porque no valora la vida como un bien, sino la buena vida. Entonces va a decir, es un indiferente la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, ¿no? El poderoso no puede nada contra ti, y eso es algo que se nos ha olvidado destacar. Cuando un estoico es tal, o sea, es un verdadero estoico así poderoso, nada puede nadie contra él. ¿Por qué? Pues porque tiene en su control todos sus afectos. Tendría miedo de nada. Padecería por enfermedad. No, porque aunque venga la enfermedad, él no la considera un mal. Es decir, un control absoluto sobre lo que piensa y por lo tanto sobre lo que siente, ¿sí? Sería un modo de posicionarse del estoico. Y entonces podría ir sin entablar conflicto con nadie, podría ir a habitar, ¿sí? Y decir, bueno, si se entabla conflicto conmigo, yo no tengo conflicto con el otro, ¿no? Creo que sería pero sí, la opción de un estoico no sería la huida, ¿eh? Los estoicos no hicieron eso. Incluso casos como, Zenón sale y se rompe un dedo, ¿no? Sale de un recinto, se rompe un dedo, se cae, y él mismo se ahorca. Dice,
voy, ¿por qué me llamas? ¿No? Y se ahorca. Es como si comprendiera el devenir del destino, ¿no? Cleantes también, le tuvo una infección en los dientes, le prohíben comer, ya cuando le dicen ya puedes volver a comer, le dicen, no, yo tengo un camino trazado y la vejez, la naturaleza me está dictando por dónde. Entonces, no, y no volvió a comer y murió así. Muchos dirán es suicidio. Yo diría que se trata como de una autoeutanasia, ¿no? Es el bien morir, es reconocido que es el momento propicio, ¿no? Entonces, de ahí la doctrina del destino, pero no es que te abandones al destino, es que no puedes frenar lo inevitable y de hecho puedes propiciarlo, ¿no? Y sin temor alguno en nada. Eso sería un talante muy, un estoico, pero muy activo, no de me llegó, me agarraron, no tengo de otra. No, es, incluso yo fui a posicionarme ahí y ese posicionamiento me permitió, dice una autora, el contragolpe, ¿sí? O la retirada ofensiva, ¿no? Creo que valdría la pena considerar el estoicismo en ese modo incluso más dirigido, ¿no? Podría ser el caso, estimado Jaime, pero la pregunta es muy compleja para mí, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Gracias. Gracias, Jaime, por tu comentario y tu pregunta. Hay unos comentarios, pero bueno, ya explicó Edgar que él no lo puede expresar porque no funciona su micrófono. Además, le daré lectura para que pues se sepa y ya de ahí si quieres comentar algo, Roberto, adelante. Dice Edgar en un primer comentario, la experiencia comunal de los kibbutz es quizá el intento más exitoso de una suerte de conciencia comunal en beneficio de un etos público. El Estado israelí, por más críticas que tengamos en relación a la cuestión palestina, se cimenta sobre los kibbutz, cooperación y progreso. Ello representa la unidad étnica judía. Ese es el primer comentario que realiza. Y ya el segundo comentario que va a realizar dice sobre esto que platicabas con Jaime Ortega Ríos, el solo hecho de vivir, no, antes, me recuerda el principio taoísta, acción mediante la inacción. Y luego ya nos dice Edgar, el solo hecho de vivir ya es suficiente, porque la mera presencia interviene en los asuntos del mundo de un modo no intencional. Eso es lo que nos comenta Edgar. Ya nos explicó, tiene ahí problemas en el micrófono, pero hacemos público los comentarios que él tiene. Y si quieres señalar algo, Roberto, o lo dejamos así nada más como el comentario. Muchas gracias, Edgar. Sí, yo creo que en lo comunal no solo debemos referenciar, digamos, la relación directa o cercana con los otros, sino sobre todo el reconocimiento de lo común. Eso sería lo propiamente estoico. En ese sentido, yo no estoy tan seguro de que los kibbutz, ¿no? Se cimenten en la cooperación y el progreso, ¿no? Yo creo que se cimentan también sobre el avasallamiento sobre otros, ¿no? Es decir, ignorar, dice, por más críticas que se le puedan hacer, no, es que no son extras y no son gratis. Al contrario, condición de posibilidad para la existencia de un pueblo judío haciendo lo que hace en Palestina, en territorio palestino, es justamente lo que hacen con los palestinos. Y es sistemático porque si no fuera tal, no existiría su cooperación y progreso, ¿sí? Entonces no es un elemento secundario y muestra claramente que no hay una conciencia comunal, hay una unidad en principios, unidad en religión, unidad en historia, y esa unidad, en efecto, es un elemento común, pero no es el elemento de reconocimiento mutuo, que es el que sí impera entre los estoicos.
Entonces, lo comunal no solo se restringe a abrir una comuna, una pequeña comuna. Lo comunal tiene un sentido fuerte, positivo y dirigido en el caso de los estoicos, que es el verdadero reconocimiento del elemento común. Por eso estos llamados de los estoicos a decir, aun si el otro vive del otro lado del mundo, llámale hermano. Tienes que acostumbrarte a verlo como el hermano, porque finalmente compartes con él la naturaleza. Y eso no es cualquier cosa, ¿sí? Si ya no solo no le puedes llamar hermano al que vive en el mismo territorio que tú, o al que le estás disputando el territorio, sino que además es sistemática esta disputa por el territorio, los bienes de consumo, las medicinas, y finalmente la vida, entonces no hay elemento común, ¿no? Hay elemento de cohesión, pero la cohesión por sí misma no es elemento común, ¿sí? Y no funda comunidad, al menos no una comunidad universal. Puede fundar comunidad, digamos, en otro sentido, ¿no? Entonces, eso en cuanto al ejemplo, porque francamente podría ser muy peligroso. Es francamente antiestoico el ejemplo, ¿no? Habrá que decirlo con las letras que debe ser dicho, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la cuestión del Tao, algunos, incluso el mismo Capelletti en otro libro, relaciona también con el Tao. Yo he leído el Tao, aunque no estoy muy, a mí me parece muy complejo, la verdad, no estaría capacitado para responder, pero el mismo Tao presenta ciertas ideas de no hacer como fundamento de libertad, ¿no? Y dice incluso el gobernante que menos gobierna, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí mi respuesta. Muchas gracias.